Buenas a todos. Esta presentación la he titulado La transformación del concepto de muerte en la mediana edad. Aquí explicaré cómo la persona que tiene entre 40 y 60 años, o sea, aquellos pertenecientes al grupo etario de la mediana edad, han transformado el concepto de muerte que tenían en edades anteriores, puesto que ahora sienten que esta, o sea, la muerte, es una posibilidad real y no como algo lejano que veían anteriormente. Al mismo tiempo, referiré acerca de cómo sentir la muerte como algo posible puede movilizar diversos procesos psicológicos. Los elementos comunes de las variadas definiciones de muerte hablan que la muerte es el efecto terminal e irreversible que resulta de la extinción del proceso de equilibrio en un ser vivo, dando como resultado el fin de la vida. Fuera de esta definición con tinte biológico, la muerte tiene varias referencias a nivel psicológico. Voy a hablar de dos. La primera se encuentra con el final de un proceso. Esto puede ser, por ejemplo, la terminación de un vínculo sentimental, la finalización de un vínculo de trabajo, etc. La segunda, la segunda referencia a nivel psicológico que les voy a decir es que la muerte se encuentra asociada con un cese de actividad, algo que genera un placer absoluto, puesto que produce una total tranquilidad. Esta referencia de la muerte eh, como un cese de actividad y un placer absoluto se saca del psicoanálisis. Eh, en cuanto a las definiciones de pulsión de muerte y pulsión de vida. El psicoanálisis es un modelo explicativo que transformó mucho la parte psicológica referente a muchas funciones de contenido emocional. Este modelo explicativo fue fundado por Freud, quien hizo bastantes conceptualizaciones, bastantes descubrimientos alrededor de su experiencia como psiquiatra. En uno de sus trabajos, titulado Más allá del principio del placer, el cual es un libro publicado en 1921, habla sobre pulsión de vida y pulsión de muerte. Antes de hablar de estas dos definiciones, voy a definir la pulsión como el esfuerzo del organismo para repetir un proceso o vivencia que debió haber resignado debido a las exigencias culturales. Esta definición quiere decir que la pulsión eh, es algo, es algo que constituye al ser humano como sujeto biológico, pero que esta persona tiene que resignarse, eh, eh, tiene que inhibirlas, reprimirlas, puesto que vive en una comunidad. En cuanto a la pulsión de muerte, esta tiene su fundamento en la medida que el objetivo de los sistemas vivos es encontrar la inactividad absoluta.
tal como ocurrió en el periodo en que de la evolución, en donde existían organismos unicelulares independientes muy pequeños, cuya distancia entre la vida y la muerte es muy poca. En estos seres unicelulares, la meta de toda vida es la muerte, porque esta es el principio de todo, la inactividad absoluta. La pulsión de muerte está asociada con el placer, puesto que esta pulsión y el placer buscan la inactividad del sistema, como le refería anteriormente. Desde este punto de vista, el objetivo del aparato se encuentra relacionado con mantener la carga constante y con muy poca cuantía, casi que igual a cero. De esta manera, cuando hay una inactividad absoluta o cercana a ella, el organismo se equilibra. Por otro lado, estos mismos sistemas tienen una fuerza interior que los impulsa hacia la creación y el progreso, fuerza llamada pulsión de vida. Dicha pulsión genera displacer, puesto que exige que el sistema se encuentre en permanente actividad y en movimiento constante. Una cantidad considerable de las células del cuerpo obedece a las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, por lo cual la totalidad del individuo está inmerso en la dinámica de movimiento y no movimiento. El concepto de la muerte en la mediana edad. Los adultos de mediana edad significan la muerte desde otro lugar que aquellos sujetos que tienen menor edad, diferenciada por la cercanía en el tiempo y porque están interactuando más cotidianamente con ella, debido al proceso de muerte de figuras con las cuales han tenido una alta ligación afectiva: padres, tíos, profesores y algunos amigos. Esta realidad no pasa la mayor parte de la gente de las veces en sujetos en la adultez joven o en la adolescencia, por lo cual el concepto de la muerte se significa de otra forma en la mediana edad. El pensamiento, las conversaciones y los contenidos sentimentales, entre otras cosas, en los cuales la muerte y el envejecimiento son el argumento principal, o por lo menos importante, tienen mayor frecuencia. El adulto de mediana edad que se apropia de la temática de la muerte lo hace, puesto que que este concepto pasa de ser algo abstracto a algo concreto y personal. Lo de personal, además del deceso de las personas conocidas e importantes, como les dije anteriormente, es porque visualizan en su cuerpo los síntomas de envejecimiento y la disminución de algunas capacidades tanto físicas como cognitivas. Aquella mirada fría y superficial de la muerte que el adulto tenía en sus anteriores etapas de desarrollo lo hace que tenga abusos
con su propio cuerpo, adicciones, hábitos poco saludables, exceso de trabajo, etc. Pensando en que después el estado ideal de corporalidad se recuperaría de forma sencilla. En el momento en que se tocan los 40 años, o un poco antes para algunos, las personas comienzan a sentir los efectos de sus vínculos afectivos insanos que han tenido con su físico, con su corporalidad, lo cual genera que algunos adultos transformen parte de su estilo de vida. Dicha transformación se encuentra asociada con su sentir acerca de una mortalidad que puede llegar mucho antes de lo esperado y con la posibilidad de un alto grado de sufrimiento en caso de continuar con comportamientos o con acciones insalubres y poco cuidadosas. En cuanto a la parte emocional, la crisis que se genera a los 40 años, muy relacionada con la interacción constante con la muerte, es la oportunidad para que muchas personas de estas edades formulen cuestionamientos existenciales y comiencen un proceso introspectivo que les permita analizar sus pensamientos, emociones y comportamientos con el objetivo de un mejoramiento. Dicho proceso introspectivo lleva como característica fundamental la apreciación de estar vivos y el deseo de armonizar con otros, promoviendo una marca personal o proyectos particulares que ayuden a las demás personas. Realizando estos proyectos antes de que empiecen los decaimientos naturales producto de la adultez mayor. Tanto la facilidad como el interés por la realización de proyectos de dejar una marca personal es facilitada por el conocimiento de afectos, por el control de sus emociones y el alejamiento un poco de los ideales propios de los adolescentes y adultos jóvenes para evaluar las situaciones y maneras en que se debe comportar frente a los contextos específicos. Sin embargo, a pesar de este proceso introspectivo con fines positivos, también existe un proceso introspectivo enlazado con la negatividad, el cual muchas veces se denomina autorrumiación. En la autorrumiación hay una búsqueda inconsciente de la muerte o del cese de movimiento y por ende no se producen aprendizajes psicológicos. En esta autorrumiación el sujeto no es capaz de crear, puesto que se culpabiliza por todo, por lo que ha hecho y por lo que no ha podido hacer. En este caso, el sujeto no tiene motivación por cuestionar su verdad y tampoco tiene el deseo por el mejoramiento de las relaciones consigo mismo o con los demás, o el interés para la creación de su sello particular que permita ayudar a los demás. Cuando el individuo deja que su deseo inconsciente por morir adquiera fuerza, este individuo se estanca, lo cual se puede convertir en algunos comportamientos disfuncionales como depresión con ideaciones suicidas. También se puede convertir en trastornos somatoformes.
Eh, Efecto de de la muerte de los padres. Eh, mayormente las personas que tienen mediana edad, o sea, de los 40 a los 60 años, son los que sufren, son los que tienen mayores posibilidades para que sus padres mueran. Y por eso hago esta diapositiva. Aunque las personas sean adultas de distintas edades, tendrán muchas características propias que no denotan madurez mental, particularidades o rezagos producidos por la niñez, se quedan fijados en la niñez, muchas cosas, especialmente aquellas que adquiridas o aprendidas en con sus figuras en la primera infancia con sus figuras parentales. Por esto, el sujeto de mediana edad se comporta con sus padres cuando ellos están vivos sin óptimas condiciones de salud, como si fueran unos niños o unos adolescentes, de manera que les exige su protección, su contención de afectos, y que los ayuden, que los orienten a solucionar situaciones conflictivas. Por esta circunstancia, cuando se muere uno o los dos padres, fuera del periodo de duelo que sucede por la pérdida de un ser extremadamente querido y especial, el individuo y la familia sienten que sus bases emocionales se desmoronan, se desequilibran. En este caso, el sujeto se significa con un profundo vacío, puesto que su más importante acompañante de sus vivencias, sus pensamientos y sentimientos, como son sus padres, se fueron y no volverán. El individuo se siente perdido. En este momento su punto de referencia objetivo, que son sus padres, dejan de existir, teniendo que ubicar este punto a través de los ideales adquiridos en la interacción con ellos, en la interacción con su papá y con su mamá, más que todo en la primera infancia. Ciertos hijos no son capaces emocionalmente de asimilar la muerte de sus padres y tampoco aceptan el nuevo lugar que la sociedad impone sobre ellos, por lo cual es posible que adopten variados estados afectivos o comportamientos disfuncionales, como los referidos anteriormente: depresión, trastornos somatoformes, etc. Estos individuos que es difícil volverse a ubicar en el mundo porque tienen que buscar, tienen que encontrar sus bases en los ideales. Muchos individuos no pueden hacer esto de manera equilibrada, por lo cual necesitan de un proceso terapéutico cuando los adultos mayores se mueren. Dentro de las acciones patológicas que los hijos tienen cuando no aceptan la muerte de los padres, se puede nombrar que algunos hijos quedan tan devastados con la partida que asumen una posición completamente infantil ante dicha pérdida.
la cual consiste en la culpabilización del fallecido por morir y dejar solo a su hijo, a su descendiente, quien se cree sin herramientas emocionales para existir sin el padre o la madre fallecida. En este momento es cuando uno ve, cuando uno ve en los entierros, en los velorios o 2 meses después a los hijos susurrarle al padre muerto: ¿por qué te moriste y me dejaste solo? Culpar al difunto puede darse como una exteriorización de la propia acusación por haber tenido vivencias o un vínculo no saludable con su padre o con su madre. Propia acusación que puede ser autoflagelante, por lo cual necesita manifestarse hacia afuera, puesto que de lo contrario generaría un desequilibrio emocional insoportable. La muerte de los padres en la adultez media coincide con el proceso de independencia de los hijos, lo cual puede incrementar el sentimiento de soledad. Este sentimiento se siente con mayor intensidad en la mujer debido a la coincidencia de los efectos psicológicos producidos por la menopausia, premenopausia, durante la menopausia y después de la menopausia. Cuando los padres mueren, el hijo de mediana edad se siente huérfano, en la medida que no volverá a ser hijo de nadie. En la ausencia de los padres, el hijo junto a sus hermanos se convierten en las personas más experimentadas de la familia, quienes deben dar el ejemplo, la sabiduría y ser investidos por los miembros menores con aquellas representaciones o con aquella energía que solo eran dadas a los padres, tíos y abuelos. Los adultos de mediana edad toman otro lugar en la dinámica familiar, un lugar vinculado al poder simbólico del adulto mayor, poder que se divide en varios hijos, por lo cual las relaciones entre hermanos pueden tener cierta reorganización. Reorganización que hace que algunos hermanos, si se llevaban bien, pueden solidarizarse y tener más empatía entre ellos por su sufrimiento, mejorando la relación. Pero si la relación era distante, la muerte de los padres puede acrecentar esta distancia. Otros efectos de la muerte que tienen los individuos de mediana edad, especialmente cuando se habla de la muerte de los padres, es la exteriorización de la homosexualidad. Algunos hijos, cuando se mueren sus viejos, sus figuras parentales, se sienten libres de expresarse tal cual son. Parte de estas manifestaciones se relacionan con su orientación homosexual, algo que los hijos no quisieron hacer, puesto que en su imaginario sentían a sus padres como unas personas que no los comprenderían, no los aceptarían e incluso los rechazarían. Cuestión que muchas veces tienen fundamentos muy profundos. Este imaginario se produce porque el sujeto creció en un ambiente familiar muy castrante que limitaba algún tipo de comportamiento, pensamiento, emoción o decisión que se acomodara a un ideal social.
ideal social que no permite la homosexualidad, puesto que, entre otras cosas, los comportamientos homosexuales no permiten la descendencia. En cuanto a la creación de la propia marca o sello personal, esta solo puede darse después de una autorreflexión. Dicha autorreflexión solo es posible con procesos introspectivos en los cuales se acepta la cercanía a la muerte en términos físicos, con la muerte de los padres, y en términos simbólicos en algunos procesos relacionales como los divorcios o la finalización de ciclos de trabajo, como les dije anteriormente. Adicionalmente, el sujeto admite que la existencia se caracteriza por una serie de puntos opuestos, muerte y vida, masculino y femenino, pérdidas y ganancias, los cuales cada individuo posee puntos opuestos o ambivalencias que debe integrar para crear soluciones eficientes a las situaciones conflictivas. Es una creación que personalizará la solución. El individuo de mediana edad que tiene su propia marca fue aquel capaz de integrar su lado femenino asociado a la aceptación de sentimientos y debilidades y su lado masculino asociado a la identificación de fortaleza, especialmente aquellas que tienen que ver con la construcción de logros. Señores, esto era todo lo que tenía para decirles hoy. Gracias por su atención. Antes de irme quisiera presentarles mi tarjeta. Mi nombre es Felipe Jaramillo Soto. Soy psicólogo clínico con formación en psicoanálisis y en gestión humana de las organizaciones. Tengo un consultorio clínico particular en esta dirección, en la ciudad de Cali. Este es mi número celular con WhatsApp y cuenta de correo. ¿A qué me dedico? A consulta clínica individual de todo tipo de poblaciones, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de 25-40, adultos de mediana edad, adultos mayores, parejas. Cada una de estas poblaciones tienen una metodología y una manera de trabajar diferente. También me dedico a consultas de grupo y a formación a empresas de competencia blanda. Tengo una página web, psicólogofelipejaramillo.com. En esta página describo mis servicios y tengo un espacio dedicado al blog, donde semanalmente pongo escritos de mi autoría sobre diferentes temas psicológicos. Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de 25 a 40, adultos de mediana edad, adultos mayores, parejas, formación de competencias en niños y adolescentes, análisis de libros psicológicos y también tengo explicación y análisis de algunas disfuncionalidades emocionales. Tengo dos páginas corporativas, una en Facebook y otra en Instagram, donde estoy como psicólogo Felipe Jaramillo. En LinkedIn estoy como Felipe Jaramillo Soto. Tengo mi página en Twitter y tengo mi canal en YouTube, donde les presento estas exposiciones sobre diferentes temas.
estos dos son los libros que he escrito y he publicado. El primero se llama Cómo entender el comportamiento de mi hijo. Trata de los principales acontecimientos que ocurren en los 12 primeros años, las explicaciones de estos acontecimientos y algunas recomendaciones para los padres de familia sobre cómo manejar situaciones conflictivas. Y el segundo, el libro se llama Ser adolescente y adulto joven hoy. Trata de los principales sucesos que ocurren en la adolescencia de los 12 a los 18 años y en la adultez joven de los 18 a los 25 años. Explica estos sucesos desde una temática, desde un modo de explicar neurobiológico, social y psicológico. También da algunas recomendaciones a los padres de familia o adultos sobre cómo solucionar diversas situaciones conflictivas con los sujetos de este grupo de edad. Los dos libros se pueden encontrar en formato virtual y en formato físico. En formato virtual se pueden encontrar en la página de Amazon y en formato físico se pueden encontrar en la página autoreseditores.com. Te metes a la página, dejas tus datos, compras el libro y en 15 días hábiles te llega el ejemplar físico a la dirección que hayas dejado. Este soy yo. Muchas gracias.